Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a aprender un tema bastante padre y que es de los temas más importantes para todas las personas que quieren aprender Python y para todas las personas en específico que quieren utilizar Python para su trabajo o para realizar proyectos. Y esto claramente es cómo podemos nosotros manejar datos con Python. Bien, en la sesión de hoy vamos a tener 5 puntos que vamos a realizar. Una introducción, descarga e instalación de lo que necesitamos para hacer un análisis de datos o manejo de datos con Python, un poco de fundamentos de qué es lo que vamos a poder estar haciendo con Python y cómo podemos utilizarlo, manejo de datos con Python y finalmente Pandas, que es una biblioteca que tiene Python que nos va a permitir manejar datos de manera bastante sencilla. Muy bien, entonces, primero una pequeña introducción. ¿Por qué nosotros necesitamos manejar datos? ¿Y por qué vamos a elegir Python para hacer este manejo de datos? Bien, lo primero es, nosotros queremos manejar datos porque es una de las ventajas que nos da la programación. Nosotros como humanos somos personas racionales. Tenemos un pensamiento racional y podemos comprender cosas a través de patrones. Entonces, si nosotros vemos que algo está sucediendo, podemos inferir simplemente por los patrones que estamos viendo lo que está sucediendo. Es como funcionamos los humanos. Lo que sucede con los datos es que si nosotros vemos un 3, un 5 y digamos un 10, bueno, nosotros sabemos que la suma es 18, ¿no? Sabemos que el 10 es mayor que el 5 y el 5 es mayor que el 3 y podemos ordenar estos datos. Podemos hacer esto bastante bien. El problema es cuando tenemos 100 datos, cuando tenemos 100 números. Bueno, ya no es tan sencillo ordenarlos todos. Tal vez lo puedo ordenar todos mediante ciertos algoritmos un poco manuales, ¿no? Como ir encontrando cuál es el número más grande, leyendo todo y escribiéndolo y luego viendo lo tacho y vuelvo a hacer lo mismo y así los ordeno, ¿no? O al revés, si quisiera hacerlo del menor al menor. Ok, entonces nosotros podemos hacer eso. La cosa es que eso es tardado, porque nosotros nos vamos a tardar y nos vamos a cansar. Y no es tan sencillo si yo luego quiero hacer, por ejemplo, la media. O si quiero, por ejemplo, hacer una gráfica. No va a ser tan sencillo. Para la computadora lo es. La computadora es muy rápida y la computadora puede hacer un montón de operaciones en microsegundos. Por eso es que a nosotros nos interesa manejar datos con una computadora. Porque ni siquiera vamos a estar manejando 100 datos. Vamos a estar manejando miles de datos. Y no solo vamos a estar manejando datos de una dimensión. ¿A qué me refiero con una dimensión? En mi ejemplo dice 3, 5, 10. Bueno, ¿qué pasa si ahora cada uno de esos datos tiene varias entradas? Por ejemplo, nombre, edad, correo, género, salario, altura, sexo, etcétera, etcétera. Entonces es una base de datos, en este caso, multidimensional. Si era difícil con una dimensión, ahora con muchas dimensiones hacer operaciones va a ser mucho más difícil para nosotros los humanos. Esa fue la motivación por la cual empezamos a desarrollar tecnología que nos permitía hacerlo mucho más sencillo. ¿Ok? Dentro de esta tecnología hay varias que nos van a ayudar a hacer manejo de datos. De las modernas, yo creo que existen dos participantes que son los que realmente están a la vanguardia en el manejo de datos. Es Python y R. R nos va a servir para hacer un análisis estadístico y es excelente en la academia y en la economía. Cuando uno ve cualquier libro de estadística, de matemáticas, de desarrollo, de economía, siempre están utilizando R. ¿Por qué utilizan R? Bueno, la razón es que R ya tiene muchas de las pruebas, muchos de los métodos integrados. Existen unos lenguajes que se llaman Stata, SPSS, que se inventaron justamente para hacer análisis estadístico. R evoluciona un poquito de estos lenguajes, ¿ok? Entonces R simplemente es la evolución de estos hacia una cosa un poco más sencilla de usar, más user-friendly. Python, por otro lado, lo que nos va a servir es para la automatización. Python va a servir muchísimo para desarrollar aplicaciones, para hacer el código de lo que nosotros queramos, y además es bastante sencillo de usar. Si ustedes aprenden a programar en Python y además aprenden a hacer análisis y manejo de datos, pueden estar ganando fácil, bajita la mano, 500 pesos mexicanos la hora. Entonces, así fácil, sin esforzarse mucho van a poder estar ganando eso. Entonces, es una herramienta bastante rentable hoy en día. Vamos a ver en este curso cómo podemos utilizar ChatGPT y otras inteligencias artificiales para poder hacer el trabajo aún más sencillo. Entonces, hoy en día saber programar es básicamente tener un ingreso asegurado. Pueden hacer desarrollos propios, por ejemplo, nosotros tenemos esta empresa Zero to Hero que nos ayuda a dar cursos, pero también nos ayuda a desarrollarle a personas soluciones tecnológicas, darles páginas web, asesorías para los proyectos que quieren hacer, y esto nos ayuda a tener varias fuentes de ingreso simplemente sabiendo a programar en Python. Entonces es un poco la introducción, un poco la motivación. Vamos a ir ahora con la instalación y la descarga. Vamos a necesitar algunas cosas para hacer
manejo de datos y análisis de datos con Python. Entonces vamos a descargarlas, es muy sencillo, no se necesita nada de tiempo y nada de conocimiento para hacerlo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a necesitar el lenguaje en el cual queremos programar. En este caso es Python. Por lo tanto, en cualquier buscador van a poner lo siguiente. Van a poner download Python. Así de sencillo, van a poner download Python. Y una vez que hagan esto, vean que hay una página oficial que se llama python.org. Si nosotros entramos a python.org, vamos a poder descargar. Hola, disculpa que te interrumpa. Oye, no sé si solamente soy yo, pero estoy viendo básicamente el menú de la llamada. O sea, no veo nada más de lo que escribes ni así. No sé si eso es lo que se tenga que ver. ¿A alguien más le pasa lo mismo? No, yo estaba viendo ahorita a Yo Firefox. veía la página de Python que estás presentando. Sí, ahorita se veía Sí, la la página de Python se veía. Se debería poder ver la página de Python. Si no, lo que yo te recomiendo es que busques justamente la ventana aquí en el Meet que está compartiendo pantalla y eso debería solucionar el problema. Ok, entonces si nosotros entramos a python.org vamos a poder descargar Python. Nótese que aquí podemos ver que nos dice que podemos descargar Python para Windows, Linux, Mac o otras cosas, ¿no? Aquí automáticamente me aparece para Windows porque ve que yo estoy en Windows. Lo único que hay que hacer es darle clic en Download Python y cuando se termine de descargar le vamos a dar clic aquí en donde dice Instalar Python. Entonces esperamos un poquito y le vamos a dar clic aquí donde dice Instalar Python. Muy bien. Es muy importante el siguiente paso porque si ustedes hacen bien este paso les va a ahorrar mucho tiempo de andar buscando por qué no funciona bien su Python. Y es lo siguiente. Denle clic por favor a esta cosa que dice Add Python to Path. Es importante que ustedes le den clic aquí y después simplemente pueden poner Install Now y va a ser lo único que van a tener que hacer. Recuerden, activen esta casilla. Muy bien. ¿Cómo pueden ustedes saber si Python se instaló de manera correcta? Lo que vamos a hacer es buscar, ya sea que tengan Mac, que tengan Windows, van a buscar terminal, ok, pueden buscarla también como símbolo del sistema, o pueden buscarlo por CMD, ok, CMD, terminal, símbolo del sistema, es lo mismo, si nosotros le ponemos acá símbolo del sistema, van a poder escribir ustedes Python, y si ustedes logran que les aparezca esto, es que se instaló bien Python. Si ustedes no logran hacer esto, lo que yo les recomiendo es que desinstalen lo que sea que hayan instalado y lo vuelvan a instalar asegurándose de que le dieron clic a lo que dice Add Python to Path. Muy bien, si ya lograron instalar Python, nosotros ya nos vamos a poder comunicar con nuestra computadora en Python. Eso básicamente significa instalar Python. Significa que nosotros vamos a poder darle comandos en Python a nuestra computadora y nuestra computadora va a poder entenderlos. Por ejemplo, si yo le pongo 3 más 5, Enter, va a salir 8. Entonces mi computadora entiende que 3 más 5 es un comando de Python y tiene que devolverme la suma. Puedo hacer cosas más complejas, por ejemplo yo podría hacer una lista que tenga el elemento 1, 2, 3 y luego pedirle a mi computadora for i in lista, bueno, quiero que imprimas y entonces va a imprimir los 3 elementos, como se nota acá. Entonces a lo que vamos es que nuestra computadora ya entiende Python y eso es lo que nosotros queríamos. Bien, si yo me quiero salir de estarle comunicando en Python, simplemente voy a poner exit y 2 paréntesis y listo. Esto debería cerrar Python. Vean que ya no aparecen estos 3 símbolos de mayor o igual. Simplemente aparece de nuevo que estoy en mi user. Excelente, entonces eso es Python. Muy bien, como pueden ustedes ver, programar en una consola, esto es una consola, nuestra terminal, no es la cosa más óptima. Primero que nada, y lo voy a mostrar por qué, voy a volver a escribir Python. Supongamos que yo me equivoco. Supongamos que yo me pongo de que, bueno, for I in lista, print y, bien, entonces en este caso me va a decir, oye, no existe lista. No hay nada antes que se llama lista. Yo, si quisiera corregir esto, tendría que volver a escribirlo todo. No puedo editar yo esto de aquí arriba. Entonces es una desventaja. También, si yo hago un código padrísimo que soluciona un problema importantísimo, ¿dónde lo guardo? ¿Cómo puedo compartirlo con mis compañeros? ¿Cómo puedo hacerlo público? ¿Cómo puedo generar dinero a través de él? No puedo, porque únicamente me estoy comunicando con mi computadora y esto no lo puedo guardar. Por lo tanto, necesitamos un lugar en donde podemos escribir Python. Va a haber mucha gente que les va a decir, bueno, puedes escribir Python en cualquier lado. Es verdad, tú puedes escribir Python en un archivo de texto. Entonces, en este archivo de texto yo podría escribir Python. Vamos a mostrarles cómo podría hacerlo. Aquí únicamente yo tendría que poner, por ejemplo, lista es igual a hola, me llamo Jonathan. Y luego yo podría poner for i in lista
print i. Muy bien, si este archivo yo lo guardo, entonces yo podría guardar este archivo, guardar como, y vamos a ponerle en mi escritorio, y le vamos a poner ejemplo.py. Simplemente aquí veamos todos los archivos. Ahí está, ejemplo.py. La terminación .py es lo que hace que un archivo sea de Python. Si yo guardo esto, bueno, definitivamente va a haber maneras en las cuales yo pueda correr esto. Vamos a hacer, nada más les quiero mostrar que esto es verdad. Entonces vamos a poner aquí una herramienta que les voy a compartir más adelante cómo la pueden utilizar. Es muy bonita. No se preocupen ahorita por esto. Pero si yo corro este archivo, vamos a entrar a desktop donde lo guardé. Y simplemente voy a poner Python ejemplo.py. Bien, si yo corro esto, vean que esto realmente sí va a correr. Esto que dice, hola, me llamo Jonathan, apareció aquí en nuestra consola, ejecutando el archivo con Python. Bien, quien sea que les diga que esto, que ustedes pueden programar en cualquier lugar, tiene razón. Pero también es una persona poco agradable y no deberían convivir mucho con esa persona, porque son de esas personas que les gusta sentirse superior y le van a decir, yo programo en un archivo de texto. Güey, pues pobrecito, ¿no? O sea, ¿qué dice eso de tu vida? Yo diría que dice cosas malas. Así es que yo les voy a decir dónde programa la gente cool, la gente que realmente programa en su día a día, programan en editores de código. Existen varios editores de código que se van a adaptar a tus necesidades. Yo en este curso les voy a proponer 2 editores de código que son excelentes y que yo, que programo diario, los utilizo. El primero de ellos es Visual Studio Code. Entonces vamos a poner download Visual Studio Code. Visual Studio Code tiene así como, es este símbolo azul, justamente como de un monito, y simplemente lo tienen que descargar. Esto es muy sencillo de descargar, nada más tienen que entrar a su página y lo descargan y punto. Se instala como cualquier archivo, no hay nada más que hacer, es muy sencillo de utilizar y ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Y el segundo que vamos a utilizar, no se necesita realizar ninguna descarga, ninguna instalación, simplemente tienen que entrar a Google Colab. Si entramos a Google Colab, aquí está Google Colab, con su cuenta de Google, eso es más que suficiente, nos va a preguntar justamente si queremos crear un cuaderno. Entonces nosotros vamos a crear un cuaderno en este caso. Excelente. Démosle un momento. Y eso es todo lo que necesitamos. Simplemente entramos a Google Colab y con nuestra cuenta de Google creamos un cuaderno. En este caso, este cuaderno yo le voy a poner el nombre de datos. Y aquí les voy a platicar algunas cosas y después nos vamos a pasar a Visual Studio Code para hacer un poquito de cosas más avanzadas. Excelente. Entonces, vamos a comenzar. Les quiero dar un poco de introducción hacia qué son los datos en Python. Entonces, primero que nada, tenemos que comenzar con las variables. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable es un valor que se guarda en Python, pero que puede cambiar. Por eso se llama variable, porque puede cambiar. Y vamos a ver unos ejemplos de esto. Si yo guardo una variable, primero que nada, ¿cómo la creo? Tengo que elegir un nombre y después voy a poner un igual. Y lo que ponga a su derecha es lo que se va a guardar en la izquierda. Entonces, por ejemplo, name va a guardar el valor de Jonathan. Muy bien. Age va a guardar una edad. Y vamos a poner height. Creo que esto lo escribí mal. Soy pésimo escribiendo esto, entonces vamos a poner de que... Bueno, vamos a hacer la height, así, height. Vamos a ponerle 1.79. Ok, aquí tenemos en este bloque de código 3 variables. Lo interesante es que cada una de estas variables es un tipo de dato diferente. Primero que nada, name es una cadena, porque es como una palabra. Entonces aquí dice Jonathan. Nosotros vamos a poder ver que esto en programación se llama string. Si yo pongo type y entre paréntesis pongo la variable que quiero saber qué tipo es, bien, en este caso me va a decir que Jonathan es de tipo string, str. Age es un número entero, por lo tanto el tipo de dato de age va a ser un integer y lo vamos a conocer como int. Finalmente, height. Aquí hay una cosa interesante. Age y height ambos son números, eso es verdad, pero age es un entero y height es un número que vamos a conocer como un número flotante. ¿Ok? Entonces es una diferencia un poco sutil, pero aquí vamos a ver que height es una cosa que se va a conocer como float. ¿Ok? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Aquí les voy a poner el comentario porque todos estos documentos se los voy a pasar. Voy a poner tipo de dato. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a proseguir. Nosotros vamos a querer manejar estos datos. Entonces existen ciertas estructuras de datos. La primera estructura que nosotros vamos a conocer es la lista. Una lista
es muy sencilla de hacer. Simplemente tenemos que poner el nombre de la lista que queremos. En este caso voy a poner amigos, un igual, y luego vamos a poner dos paréntesis, ¿ok? Pero paréntesis aquí cuadrados, ¿ok? Entonces creo que se llaman corchetes cuadrados. Lo que vamos a hacer acá es poner los elementos que nosotros queramos separados por comas. Usualmente tiene sentido que una lista tenga el mismo tipo de dato, ¿ok? Entonces para que lo tomen en cuenta. Aquí yo voy a poner strings, entonces voy a poner amigo 1, voy a poner amigo 2 y voy a poner amigo 3. ¿Y qué les parece si en otra lista yo pongo edades? Y voy a poner las edades de mis amigos. Mi amigo 1 tiene 21 años, mi amigo 2 tiene 32 años y mi amigo 3 tiene 17 años. Ok, perfecto. Y finalmente vamos a poner sexo y vamos a decir que esto va a ser una variable string categórica en este caso. Vamos a decir que el primer amigo es hombre, el segundo amigo es mujer y el tercer amigo es hombre. Excelente. Entonces en este caso nosotros tenemos aquí tres listas. ¿Cómo podemos nosotros hacer un poco de operaciones sobre estas listas? Va a ser bastante sencillo. Entonces, primero que nada, si nosotros queremos ver los elementos de las listas. Bien, si nosotros queremos ver los elementos de las listas, podemos simplemente imprimir la lista, ¿no? Entonces con el comando print yo puedo imprimir qué elementos tiene la lista amigos. En este caso, la lista amigos tiene amigo 1, amigo 2 y amigo 3. Excelente. Lo mismo va a aparecer si yo pongo aquí en vez de amigos, pongo edades o pongo sexo. Excelente. Ok. ¿Qué pasa si yo quiero ver justamente, entonces voy a poner aquí una disculpa, ver todos los elementos? Vamos a dejar lo que había puesto, print amigos. Bueno, ¿qué sucede si yo quiero ver únicamente un elemento? Ok, para esto nosotros vamos a indexar una lista. Es decir, vamos a ver el elemento por su localización. Si yo quiero ver el primer elemento, aquí es donde Python se pone, no difícil, pero tienes que recordar algunas cosas. Python empieza a contar desde cero. Es decir, el primer elemento de una lista es el elemento 0. Entonces, si yo quiero ver el primer elemento de una lista, voy a tener que poner el nombre de la lista, luego corchetes cuadrados y un 0. En este caso me va a dar el primer elemento de la lista. Vean, va a decir, en este caso, amigo 1. Bien, ¿qué pasa si yo pongo un 1? Bien, en este caso me debería dar el segundo elemento, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa si pongo un 2? Me debería dar el tercer elemento. Aquí lo interesante es qué pasa si pongo un 3. Bueno, si yo pongo un 3, me va a dar un error. Y tenemos que leer los errores en Python. Cuando te sale un error en Python, tienes que entender que Python es un lenguaje sumamente bello y noble, que nos va a decir por qué está mal. Vean que este error te dice qué tipo de error es. No simplemente te dice tienes un error. Te dice, mira, tienes un error de índice. La lista que estás poniendo, el índice está fuera del rango. Ok, entonces, ¿cuál es el rango de una lista? ¿Cuáles son los elementos que nosotros podemos utilizar? En este caso es muy obvio. Amigos tienen 0, 1 y 2. Ya no hay un 3, porque ese es el elemento 4. Pero no nos vamos a poner a contar todas las listas. Por lo tanto, nosotros podemos conocer cuál es el rango de una... cuál es el rango justamente de una lista. Vamos a poner esto abajo. Ok, entonces aquí vamos a ponerle rango de una lista. Va a ser muy sencillo. Lo único que yo tengo que poner es range y luego voy a poner la lista que yo quiero. Pero sorpresa, esto no nos va a dar realmente... Ok, ¿qué está sucediendo? Que lo que tengo que hacer es poner realmente, y aquí déjenme retomo una cosa rápido, la longitud de una lista. Entonces esto va a ser necesario para explicar el rango. La longitud de una lista realmente simplemente hay que poner len y luego el nombre de la lista y esto nos va a decir cuántos elementos tiene. Entonces la longitud de una lista es exactamente cuántos elementos tiene la lista. Ok, en este caso tiene 3 elementos. Nosotros ya entendimos que si una lista tiene 3 elementos, únicamente puedo hacer el 0, el 1 y el 2, que al final de cuentas son 3 elementos. Entonces realmente yo puedo hacer este número menos 1. Si una lista tiene 5 elementos, el último índice que yo puedo usar es el 4. Ok, ya sabiendo esto, es muy sencillo hacer el rango de una lista. Si yo le pongo range de la longitud de mi lista de amigos, bueno, en este caso me va a dar aquí simplemente range 0,3, lo cual no es tan útil
porque ¿qué significa esto? Pero lo que nosotros podríamos hacer de manera muy sencilla es poner, dame la lista de este rango, y ahora sí nos va a aparecer esto. Entonces, para indexar la lista, amigos, nosotros podemos utilizar el 0, el 1 y el 2. Ok, van a ver cómo en un minuto esto es útil. Perfecto. ¿Qué pasa si yo quiero hacer operaciones para todos los elementos de una lista? Ok, supongo que yo quiero imprimir cuáles son todos mis amigos. Esto va a ser bastante sencillo siempre y cuando yo pueda utilizar la misma operación para cada uno de los elementos. Con programación esto se llama un ciclo. Entonces nosotros podemos poner for amigo in amigos, ok, imprime amigo. Y en este caso va a aparecer amigo 1, amigo 2, amigo 3. Amigo es el apodo que le estamos dando a cada uno de estos elementos. Entonces, este es un amigo, este es un amigo, este es un amigo. Entonces estoy diciendo, para cada uno de los amigos en la lista amigos, imprime amigo. Pero yo le pude haber puesto cualquier apodo. Bueno, esto lo puedo hacer exactamente para edades, ¿no? Entonces yo podría poner for edad in edades, print edad. Y esto va a funcionar, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si yo quisiera poner un código que me diga amigo 1 es hombre o mujer y tiene esta edad? ¿Cómo yo podría hacerlo? Porque entonces estoy iterando sobre 3 listas diferentes. Hay que ser inteligentes en este caso y ver cómo están relacionadas estas 3 listas. Lo que nos damos cuenta es que el primer elemento de esta lista está relacionada con el primer elemento de esta lista y el primer elemento de esta lista. Y el tercer elemento de esta lista está relacionado con el tercer elemento de esta lista y con el tercer elemento de esta lista. Por lo tanto, su relación es su índice. Para resolver esto, nosotros vamos a poder iterar sobre el índice. Entonces vamos a poner iterar sobre el índice. Y entonces es cuando es muy útil utilizar el rango. Vamos a lo siguiente. For i in range len amigos, es decir, para cada uno de los números que yo puedo utilizar para iterar sobre la lista amigos sin que haya algún error, quiero que me imprimas. Y en este caso, ¿qué tal si yo le pido que me imprima amigos y edad y sexo y? ¿Ok? Si yo hago esto, me va a dar un error porque dice int not subscriptable, porque creo que esto debería ser edades. Ahí está. Entonces ahora sí me va a salir amigo 1, 21, hombre. Entonces estoy iterando sobre cada una de ellas, sobre su índice, y ya me da la relación que yo estaba buscando. Amigo 1, 21, hombre. ¿Qué pasa si yo quiero que esto se vea más bonito? Bueno, yo puedo utilizar una herramienta de Python que se llama fstring. Si yo pongo una f y luego 2 comillas, yo voy a poder mezclar palabras con variables. Entonces podría poner el, y aquí voy a poner amigos y es, y entre llaves, sexo y tiene edades y años. Excelente. En este caso voy a lograr que me diga el amigo 1 es hombre y tiene 21 años. El amigo 2 es mujer y tiene 32 años. El amigo 3 es hombre y tiene 17 años. Excelente. Muy bien. Entonces son algunas operaciones que podemos hacer nosotros. Algo que me gustaría mostrarles es que también podemos hacer otras cosas interesantes. Por ejemplo, yo puedo tener aquí una lista que se llame, vamos a ponerle enemigos. Y decir, bueno, yo soy una persona muy pacífica, no tengo enemigos. Pero ¿qué pasa si una persona después me causa algún conflicto? Entonces yo podría decir enemigos.append y le voy a poner la persona que ahora es mi enemigo, ¿no? Entonces aquí yo le voy a poner, bueno, la persona que ahora es mi enemigo se llama Paola. Paola ahora es mi enemiga. Y si yo imprimo mi lista de enemigos, vamos a ver que Paola está en mi lista de enemigos. Muy bien. ¿Qué pasa si ahora quiero agregar a, digamos, Daniel? Daniel ahora es mi enemigo. Bien, cuando imprimamos mi lista de enemigos, Daniel también va a estar en mi lista de enemigos. Excelente. Vamos a poner finalmente a Ángel. Ángel se portó mal y Ángel va a estar en mi lista de enemigos. Y Ángel está en mi lista de enemigos. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si yo quiero eliminar a una de estas personas? Se redime Ángel y Ángel ya va a ser mi amigo. Muy bien. Entonces, aquí siempre me equivoco porque no sé si es pop o no, pero creo que sí va a ser pop. Nosotros podemos eliminar
a una persona de esta lista. Entonces yo pongo enemigos.pop. No, no es pop. Entonces creo que es delete. Una disculpa. A veces se me van los comandos. No, por alguna razón no es delete. Estoy casi seguro que si no es pop y no es delete, tiene que ser remove. ¿Ok? Sí, sí es remove, gracias a Dios. Entonces, cuando nosotros imprimamos esto, ya no va a estar Ángel. ¿Qué va a pasar si yo intento eliminar de una lista a alguien que no está en esta lista? Bueno, en este caso me va a dar un error. Va a decir, estás intentando eliminar a alguien que no está en la lista. Y mi código se va a romper. Por lo tanto, yo puedo crear un código inteligente para que no se rompa. Yo puedo poner lo siguiente. If, aquí vamos a ponerle Ángel in enemigos. Bueno, entonces yo quiero que enemigos.remove. Vamos a ponerle Ángel. Pero si Ángel no está en mis enemigos, simplemente quiero que imprimas, bueno, Ángel no es enemigo. Bien, entonces en este caso, Ángel no es enemigo. Pero si yo lo volviese a agregar, vamos aquí a ponerle un print para que sepamos que dice, odiamos a Ángel. Muy bien. Bien, en este caso odiamos a Ángel porque Ángel estaba en nuestros enemigos. Ok, de hecho no, aquí debería ser perdonaste a Ángel, porque lo estoy eliminando de mis enemigos. Muy bien, entonces son algunas cosas extras que nosotros podemos hacer con las listas. Finalmente, vale mucho la pena en el manejo primario de Python aprender una herramienta más, es sumamente útil, que se llaman diccionarios. Los diccionarios nosotros podemos utilizar de la siguiente manera. Vamos a crear aquí algo que se llame amigos, y en vez de poner dos llaves cuadradas, vamos a poner dos llaves así, las curly braces. Los diccionarios, de la manera en la que funcionan, es que nos van a permitir almacenar datos que no necesariamente tengan el mismo tipo de dato. Entonces aquí vamos a crear un dato, vamos a poner 1, simplemente va a ser la llave de este amigo. Y nosotros aquí vamos a poder guardar más cosas, vamos a decirle cuál es el nombre de este amigo. Bien, este amigo va a ser Ángel. Muy bien, ¿cuál es el age de este amigo? Bien, este amigo tiene 25 años. Muy bien, y vamos a ponerle el sex, este es uno que va a ser male, vamos a ponerlo así, male en inglés. Muy bien, y luego vamos a poder tener otra persona, vamos a ponerle, bueno, la segunda persona es name, vamos a ponerle Sofía, y luego aquí vamos a ponerle age, vamos a ponerle 23 años, y vamos a ponerle sex, y vamos a ponerle es male, female, vamos a ponerle F, excelente. Entonces aquí tenemos una estructura un poco diferente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder acceder a la información a través de llaves. Miren, vamos a poner amigos. Y después, ¿qué les parece si queremos entrar al primer amigo? Simplemente le voy a poner amigos 1. Y me va a dar la información de mi primer amigo. Name, age, sex. Si yo quisiera saber el nombre de mi primer amigo, simplemente le voy a poner así, name. Y miren, dice Ángel. Ahora yo quiero saber la información, el nombre de mi segundo amigo. Simplemente cambio el 1 por el 2. Y me va a decir Sofía. Ok. De esta manera, que es realmente como funciona el Internet funciona a través de bases de datos así, que tienen el nombre de JSON, en este caso sería JavaScript Object Notation. Bien, en este caso, la mayoría de las cosas funcionan a través de JSON. Es bastante sencillo utilizarlo. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero imprimir los nombres de todos mis amigos. Entonces, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a poner for key in amigos, que me va a dar las primeras llaves. Simplemente voy a imprimir amigos key y lo vamos a ponerle name. En este caso me va a imprimir los nombres. Ok, yo quiero imprimir más cosas, simplemente le cambio esta llave. Ok, entonces es muy sencillo. Simplemente para que vean qué pasaría si quiero ver cuál es la llave que está imprimiendo. Simplemente cuando tú iteras sobre un diccionario, lo que te da son las llaves. Entonces miren aquí, lo que me está dando es el 1 y el 2, para que yo pueda acceder a ellos de manera sencilla. Ok, entonces de esta manera vamos a tomar una pausa de 5 minutos en la cual ustedes me pueden hacer cualquier pregunta que hayan tenido hasta el momento, y después vamos a continuar con ya manejo de archivos y manejo de páginas. ¿Al momento le están entendiendo a la sesión? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Les está gustando? Excelente. Ok, entonces vamos a dar 5 minutitos de dudas. Si por alguna razón quieren tomarse 5 minutos de descanso, empezamos de vuelta a las 9:05 en punto. Ok, entonces ¿hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda al momento? Sí, yo. Claro, Julio.
hay unos casos en los que veo que pones print y en otros no. Y también key, entiendo que key es llave, entonces al escribir key supongo que te estás refiriendo a la llave principal de esa estructura amigos. Exactamente. Ok, te respondo lo primero. Tienes toda la razón. Siempre que quieras imprimir algo, tienes que poner print. Yo no estaba poniendo print en este caso porque estaba siendo flojo en los notebooks. En este editor de texto uno puede ser un poco flojo y no poner el print y va a aparecer aún así. Pero en realidad siempre se tiene que poner print para que se imprima. Google Colab, como ya saben que Google luego te consiente, no es necesario poner print y se va a imprimir si es que es un objeto. Entonces eso va a funcionar. Pero en cualquier otro editor de texto necesitas poner print para que se imprima. Entonces eso es verdad, siempre es bueno poner print. El segundo, justamente cuando tú llamas a la llave, por ejemplo en este caso que yo llamé a la llave de amigos, me está dando justamente la llave principal, o sea me está dando las primeras llaves que encuentra, que sería 1 y 2. Pero observa esto, si yo pongo dame la llave de amigos y aquí le pongo un 1, entonces ya me estoy refiriendo a esta estructura. Entonces me va a dar nombre, age y sex porque son las llaves que hay en esta estructura. Y aquí lo vamos a ver. Lo que me estaría dando es name, age y sex. Entonces cuando tú iteras sobre un diccionario, te da las llaves de la estructura principal. Exactamente. ¿Quedó clara tu pregunta? Sí, gracias. Y tengo otra. Sí. ¿Pueden haber más de una llave en una estructura? Sí, como estás viendo, por ejemplo, aquí tenemos dos llaves. En este caso tenemos 1 y 2, pero 1, como es un diccionario también, tiene sus propias llaves. Entonces, de que dependiendo del nivel en el que estés, cada uno tiene sus propias llaves. Por ejemplo, las llaves del 2 no necesariamente tienen que ser igual a las llaves del 1. En teoría es muy inteligente que todo, o sea, que la estructura sea así como arbolito, o sea, que se vayan replicando, porque entonces tienes una base de datos inteligente que puedes iterar, que sabes exactamente qué hay en cada lugar, ¿no? Pero puedes tener el diccionario tan complejo y revuelto como a ti te interese. La realidad es que como se utiliza es así como se lo estoy mostrando. Las llaves entran, por ejemplo, en este caso la llave principal es para los amigos, y luego los amigos son diccionarios que tienen sus propias llaves que guardan, por ejemplo, nombre, edad, sexo, bla, bla. Pero imagínate que ahí mismo, dentro de amigos, tengo otro diccionario en algún valor con otras llaves. Esas tendrían sus propias llaves. ¿Eso se entiende? Sí, ya, gracias, sí. Perfecto. Muy bien. Tenemos 3 minutitos más. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Perfecto. Ok. ¿Le están entendiendo la sesión? Muy bien. Ok, entonces vamos a dar 3 minutitos más, ya casi 2, y seguimos con la clase. Ok, entonces descansen, estírense tantito, y en 2 minutos y medio reanudamos la sesión. En 1 minuto reanudamos la sesión. Menos de 1 minuto. Feliz Halloween, por cierto. Disfrútenlo mucho. Mucho, mucho, mucho. Diviértanse. Y hay mucho cuidado ahí en las fiestas del... Ahora sí va a ser fiestas el 1 de noviembre. Va a estar duro, ¿eh? Eso sí es lo que da FOMO de no estar en México. Las fiestas de Halloween. Creo que en ningún lugar hacen fiestas tan chingonas como en México. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Ahora sí, vamos a reanudar la sesión. ¿Cómo vamos a aprender el siguiente tema? Y esto es algo que yo les digo a todos mis alumnos. Yo trabajo ya de manera profesional. O sea, ya fuera de Ciudad Geo trabajo de manera profesional programando. Hay un estigma de todos los que no son programadores sobre el uso de inteligencia artificial.
Yo creo que la escuela, la universidad ha dado como esta imagen errónea sobre la inteligencia artificial para la incorporación en los trabajos. Bien, en programación, el programador que no sabe utilizar inteligencia artificial hoy, 2024, no sirve. No sirve, ni siquiera se considera. Antes las primeras preguntas que te hacían eran: ¿sabes Git? ¿Sabes GitHub? ¿Sabes Python? ¿Sabes Pandas? Hoy en día lo primero que te van a preguntar es: ¿sabes cómo integrar inteligencia artificial para el desarrollo de tus proyectos? Sí, no. Si dices que no, descartan completamente tu CV. Es muy sencillo realmente integrar inteligencia artificial a tus proyectos, porque hay un montón de servicios y los servicios están hechos para que la gente los pueda utilizar. Entonces es de la cosa más sencilla hacerlo. Ahora, lo único que necesitan es empezar a hacerlo. Utilicen práctica, o sea, practiquen. En este caso, yo le pregunté a ChatGPT lo siguiente. Entonces a ChatGPT le dije lo siguiente. Le pregunté a ChatGPT: bien, ChatGPT, por favor, genérame una guía 101. ¿Qué es una guía 101? Una guía 101 es una guía desde cero para manejo de datos con Python, empezando por métodos generales, pero avanzando posteriormente a pandas. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que hizo ChatGPT es darme la siguiente guía. Bueno, primero que nada, vio listas. Entonces aquí me mostró unas listas que nosotros ya los vimos, y luego me mostró diccionarios. Excelente. Después me está diciendo que yo puedo hacer una lectura y escritura de archivos. Excelente. Para esto, yo voy a dejar de utilizar un momento Google Colab y voy a utilizar una carpeta normal. Ok, entonces me voy a ir a mi escritorio y lo que voy a realizar es voy a crear una carpeta así, nueva. Voy a crear una carpeta y aquí le vamos a poner manejo datos. Excelente. Manejo de datos. Ahora bien, esta carpeta yo la voy a abrir utilizando Visual Studio Code. Lo único que tengo que hacer es lo que yo instalé de Visual Studio Code, abrirlo. Vamos a ponerle archivo, abrir carpeta, y vamos a abrir justamente la carpeta que acabo de crear, que se llama manejo de datos. Muy bien. Excelente. Entonces, en esta carpeta yo voy a crear un archivo, y este archivo lo voy a llamar app.py, porque yo así decido llamarlo, y .py es la extensión para que un archivo sea de Python. Aquí simplemente pongo app.py, se está creando el archivo. App.py, más que se cree. Ok. Entonces está tardando un tantito, pero se debería crear rápidamente. Y lo que nosotros vamos a hacer es intentar leer un archivo. En este caso, estamos viendo que podemos leer un archivo de texto, como el que estábamos utilizando. Entonces aquí, simplemente, vamos a crear antes un archivo de texto. Entonces vamos a ponerle ejemplo.txt. Muy bien. Y en este archivo vamos a poner lo siguiente. Vamos a decir, buenos días. Mi nombre es Jonathan. Tengo 26 años. Excelente. Entonces es un archivo de texto que dice: buenos días, mi nombre es Jonathan, tengo 26 años. Y ahora vamos a copiar este ejemplo que nos está diciendo ChatGPT, que dice leer archivos de texto. Vamos a copiarlo. Muy bien. Vamos a pegarlo acá. Entonces vemos lo que nos está diciendo. Nos dice with open. Entonces vamos a abrir un archivo. Aquí nos está diciendo archivo.txt. Yo le voy a cambiar este nombre porque mi archivo se llama ejemplo. Y luego aquí nos da una R. Esta R significa que nosotros queremos leer este archivo. Si nosotros queríamos escribirle algo a este archivo, sería una W de write. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo en R. Entonces vamos a abrir este archivo y lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar archivo. ¿Ok? Vamos a ponerlo como realmente sería en inglés. Vamos a ponerle file. Entonces abre ese archivo y lo vas a guardar en una variable que se llama file. Luego líneas va a ser justamente las líneas del archivo files. Y luego vamos a poner for línea en línea. Imprime la línea con esto que dice strip. Lo que hace strip, y eso es muy sencillo, es que ¿qué pasa si yo aquí le pongo un enter? Y aquí yo le pongo un enter. Bien, en este caso aquí hay un espacio y aquí hay un espacio, pero no los podemos ver realmente, son inútiles. Entonces lo que va a hacer strip es que va a eliminar estos espacios, ¿ok? Strip va a eliminar estos espacios y únicamente nos va a dar la información. ¿Ok? Entonces vamos a ver, vamos a intentar ejecutar esto.
Lo único que yo tengo que hacer acá es poner en ver, o no creo, una disculpa, si es en ver, vamos a ponerle terminal. Ok, y lo único que yo tengo que hacer es ponerle Python y luego el nombre del archivo que yo quiero ejecutar, app.py. Y va a decir buenos días, mi nombre es Jonathan, tengo 26 y luego nos da aquí una cosa rara porque Python está acostumbrado a los caracteres en inglés. Entonces esto nos va a dar un error. Si nosotros queremos que esto funcione, le vamos a tener que dar un encoding diferente y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces de esta manera nosotros podemos leer un archivo de texto simplemente diciéndole que, ok, abriéndolo de esta manera, lo vas a guardar en una variable que se llama file. Luego, vas a poner aquí líneas, lo vas a guardar y vas a imprimir cada una de las líneas. Ok, vamos a ver un ejemplo más padre. ¿Qué pasa si yo pusiera esto en inglés? Vamos a ponerlo en inglés. Vamos a poner good day, my name is Jonathan, I am 26 years old. Vamos a hacer una cosa un poco más difícil. ¿Qué les parecería si nosotros queremos saber si alguna de las líneas tienen un nombre? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, primero que nada, si yo corro esto, lo que está haciendo es leer cada una de las líneas. Pero aquí yo voy a poner lo siguiente. If name in línea, quiero que imprimas esa línea. Entonces lo que estoy diciendo es, si tú logras identificar que una línea tiene la palabra name, imprime esa línea. Vamos a ejecutar este código y luego veo que justamente lo único que imprime es my name is Jonathan. Excelente. Entonces, vean que aquí nosotros podemos hacer truquitos para identificar dónde está tal vez un nombre, dónde hay tal vez una edad, Por ejemplo, si yo quisiera saber la que te da la edad, entonces voy a poner year, if year en línea, or years en línea, imprime esto. Bueno, en este caso sería como una persona que esté buscando tal vez una edad, y aquí vamos a ver que justamente sale esto. Ok, entonces estos son los tipos de trucos que utilizan los hackers o las computadoras o los servidores para extraer información sin realmente leerla y poder saber más de ti. O sea, las cookies, todo esto lo hacen de esta manera. Bien, vamos a seguir. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ahora escribir algo en un archivo de texto, lo podemos hacer de manera sencilla. Entonces voy a borrar esto. Vamos a nosotros ahora escribir algo en un archivo de texto. Y lo voy a poner acá. Vamos a ponerle ahora una cosa que diga ejemplo 2. Y ven que ahora lo estamos guardando con una W. Es decir, yo quiero escribir algo. Bien, en este caso voy a escribirlo. Y lo que voy a escribir es hola mundo. Y luego tiene esto de aquí, que esto simplemente es un salto de línea. Ahorita van a ver. Aquí yo también puedo poner archivo.write otra cosa. Perfecto. Y tiene que ser un punto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo ejecute este archivo? Se creó un archivo de texto que dice hola mundo, adiós mundo. Excelente. Entonces yo quiero mostrarles una cosa muy sencilla. Lo que yo podría hacer es lo siguiente. Yo podría, tener aquí un pequeño script que sea justamente una cosa que diga name, que diga input name, luego una cosa que diga age, que diga input age, y luego vamos a ponerle justamente que sí, vamos a dejarlo así. Entonces nosotros vamos a crear una cosa que se llama phrase, que diga, ok, hello, my name is Ta, and I am Ta years old. Excelente. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es poner archivo.write la frase. Vamos a borrar todo lo que hay acá por un segundo. Y ahora sí vamos a ejecutar este archivo. Vamos a ejecutarlo. Me va a preguntar mi nombre, le voy a decir Jonathan. Edad 26. Excelente. Vamos a volverlo a ejecutar. Bueno, primero que nada quiero que vean. Aquí dice que tengo esto. Vamos a volverlo a ejecutar. Y en este caso le voy a poner, ok, mi nombre es Sofía. Y tengo 23 años. Y bien, en este caso lo sustituyó. Lo está sustituyendo porque write elimina todo lo que hay. Es decir, lo elimina y vuelve a comenzar. Si nosotros queremos que esto cambie, hay que ponerle una A. A lo que hace es lo lee. Y si hay algo, lo escribe por debajo. Entonces vamos ahora sí a hacerlo. Aquí lo corro. Y le voy a poner Jonathan 26. Y en este caso, por eso nosotros teníamos que ponerle aquí -N. Para que no pase esto. Vean, aquí le faltó el salto de línea. Vamos a ponerlo así. Entonces esto ya debería funcionar bien. Si nosotros corremos esto y le digo, ok, mi nombre es Ángel,
y tengo 25 años, y lo vamos a correr y ponemos Joshua y tengo 21 años, entonces ahora sí está funcionando de manera correcta. Aquí volvió a pasar, pero bueno. Ok, entonces nosotros ya tenemos esta manera de escribir archivos. Excelente. Entonces esta era un poco una parte obligada de cómo podemos realmente manejar archivos reales en Python. Pero vamos ahora sí a ver un poco sobre pandas. Y para esto me voy a regresar aquí a Google Colab, porque es un poquito más sencillo de ver. Entonces vamos ahora sí a ver pandas. Muy bien. Entonces pandas es uno de los temas más bonitos de Python, porque es una biblioteca ya existente. Lo único que tenemos que hacer es aprendernos los comandos y vamos a poder hacer que sea muy sencillo manejar datos sin que tengamos que aprendernos tantos comandos. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es instalarlo. Tenemos que instalar pandas. Esto es muy sencillo, lo único que tenemos que poner es pip install y luego vamos a poner la biblioteca que nosotros queremos instalar, en este caso pandas. Vean, si yo corro esto, ok, aquí de hecho hay un error porque no puedo instalar pandas en esta terminal. Lo que tengo que hacer es únicamente llamarla, pero quiero que vean que cuando estamos trabajando en nuestra consola, si yo realmente pongo pip install pandas, entonces si yo pongo esto en mi consola, que es de mi computadora, aquí sí que se va a poder. Nada más va a tardar un poquito en que inicie, pero esto va a descargarse. Ahorita démosle un segundo. Vean cómo a mí me está diciendo que requirement already satisfied, porque yo ya tengo pandas en mi computadora. Muy bien, entonces si nosotros lo instalamos, nosotros vamos a poder utilizarlo. Lo único que hay que hacer para utilizarlo, y aquí está en ChatGPT, es poner import. Entonces vamos a importar pandas y le vamos a poner un apodo para que no tengamos que estar escribiendo pandas, pandas, pandas. Va a ser pd, y esto lo hace todo el mundo. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es poner import pandas as pd. Si por alguna razón a ti te aparece un error y te dice no tienes pandas, lo que hay que hacer es instalarlo, ¿ok? Excelente. Entonces aquí nosotros pusimos import pandas as pd. Excelente. Entonces ahora sí vamos a poder empezar a utilizarlo. Bien, ¿qué cosas vamos a poder hacer con pandas? En este caso, nosotros vamos a poder hacer series. Las series en pandas son como una lista, pero tienen algunas propiedades padres. Entonces vean, aquí yo voy a poner, justamente, vamos a poner aquí que nosotros tenemos una serie. Y la serie va a ser pd.series. De hecho no utilizo yo muchas series, entonces que ver, entonces series, ok, series. Y le vamos a poner una lista normal, 1, 2, 3, 4, 5, hagan de cuenta. Ok, entonces, lo que está sucediendo es que estamos transformando con pandas una lista normal, una lista así muy normal. Si nosotros nos vamos aquí y ponemos, ok, cómo se ve serie, cómo se ve mi serie, vamos a ver que esto simplemente es una lista, pero nos la está mostrando como si fuera así muy bonita. Entonces vean, aquí nos la está mostrando así. El elemento 0 tiene un 1, elemento 1 tiene un 2, entonces lo único que hace es nos lo muestra de manera muy fancy. Pero también nos va a permitir hacerle operaciones padres. Por ejemplo, nosotros aquí podemos ponerle punto, vamos a ponerle min, así. Y nos va a decir cuál es el promedio de esta lista. También yo le podría poner cuál es su desviación estándar. Y me va a decir cuál es su... entonces no es SD, es STD. Y me va a decir cuál es su desviación estándar. También podría decir cuál es su suma, cuál es la suma de todos sus elementos. Me podría decir cuál es el máximo de sus elementos. Y cuál es el mínimo. Entre otras cosas bastante padres. Entonces yo le puedo hacer algunas preguntas a esta lista sobre esto. Ok, entonces esto es bastante útil porque una lista normal no tiene esas propiedades. Bien. Pero realmente nadie utiliza, o no mucha gente utiliza pandas para las series. Lo utilizan para los data frames. Entonces, vamos a ver el siguiente diccionario, que nosotros ya sabemos cómo funcionan los diccionarios. Ok, entonces vemos este diccionario. Este diccionario se va a llamar datos. Tiene una llave que se llama nombre y tiene 3 nombres. Tiene una llave que se llama edad, tiene 3 edades y tiene una ciudad y 3 ciudades. Por lo tanto, este diccionario se parece mucho al ejemplo de nuestras listas. El primer elemento está relacionado con el primer elemento y el primer elemento. ¿Ok? Entonces así es como funciona, por relaciones. Si nosotros agarramos este diccionario y ponemos este comando de aquí, que lo que nos está diciendo es, yo quiero crear un data frame, lo voy a poner df, vean, simplemente cuando es con pandas, quiero crear un data frame del diccionario datos. Bueno, en este caso, al hacer esto, yo voy a crear una base de datos súper bonita que le voy a poder hacer un montón de propiedades. Entonces vean, si yo pongo data frame,
creo visualmente esta relación. Nombre, edad, ciudad, donde cada uno de los renglones es una observación. Vean que tiene una dimensión de 3, pero son observaciones. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer esto con cualquier tipo de diccionario. Muy bien, es bastante sencillo y es súper útil. Hay algunas cosas que yo puedo hacer con mis diccionarios. Entonces, primero que nada, vamos a ver el primer comando, que es head. Ok. Vean aquí, yo puedo seleccionar los primeros elementos de mi diccionario. En este caso, si yo le pongo head, me va a dar los primeros 5. Pero yo aquí le puedo decir que me dé únicamente el primero. Yo podría decirle eso. O le puedo decir que me dé los primeros 2. Si no le ponemos nada, nos va a dar los primeros 5, suponiendo que es una base de datos bastante grande. Ok. ¿Cuál es el segundo? El segundo que nos va a dar es tail. Y esto es lo contrario a head. Entonces head, tail, cabeza, cola, ¿no? Nos va a dar los últimos. Entonces si yo le pongo esto y le pongo un 1, lo que va a hacer es que me va a dar el último elemento de mi data frame. Excelente, ¿vean? Aquí me está dando el último. Muy bien. ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer? Nos puede dar alguna información sobre la base de datos. Esto es bastante útil cuando tenemos una base de datos que no sabemos de qué se trata. Entonces vamos a ver qué nos da esta. En este caso, vamos a ver lo que nos está dando. Nos está diciendo, ok, son 3 entradas. Y luego nos dice el rango de 0 a 2. Esto es el rango que nosotros ya lo vimos. Y luego aquí nos va a decir el índice 0, 1, 2. La columna nombre, columna edad, columna ciudad. Luego nos dice, hay 3 no nulos. Hay 3 elementos no nulos. Porque a veces los elementos nos traen tal vez un montón de observaciones no registradas. Entonces este nos dice de una vez cuántos hay registrados, cuántos no. Y luego nos dice el tipo de dato que hay. Entonces el primero es de entero y los demás son de strings. Hay una cosa bastante importante acá y es que nos dice cuánta memoria utiliza nuestra base de datos. Es decir, si nosotros queremos guardar esta base de datos, va a ser una base de datos de 200 bytes. O sea, muy poquito. Bueno, es una función, la está bastante útil porque nos dice muchísimo sobre nuestra base de datos. Cuando nosotros estamos analizando una base de datos enorme y no sabemos de qué se trata o qué elementos tiene, esto es sumamente útil como no tienen idea. Excelente. Entonces vamos a ver el siguiente comando. El siguiente comando nos va a dar un análisis estadístico. Eso no va a funcionar tanto en este, porque realmente no tenemos de que, así que digan, la mayor cantidad de datos, no lo hay acá. Pero lo que vamos a ver es que, por ejemplo, en edad sí nos va a dar algunos datos estadísticos. Si suponemos que tenemos también salario o algo así, ahorita podemos hacer un ejemplo de eso, nos daría pues algunos datos estadísticos sobre eso. Entonces, si nosotros ponemos describe, vean que únicamente lo va a hacer para las variables numéricas. Y aquí nos dice cuántos hay, cuál es su media, cuál es su desviación estándar, el mínimo, luego nos dice sus cuantiles y su máximo. ¿Ok? Entonces es bastante útil cuando tenemos realmente una base de datos con valores numéricos. ¿Ok? Entonces es bastante útil para eso. Muy bien. Ahora sí viene lo importante. ¿Cómo nosotros vamos a poder hacer un filtrado y selección de datos? Supongamos que yo quiero únicamente ver la variable nombre. Solo quiero ver los nombres. Entonces, vamos a ver mi data frame. Mi data frame se ve de la siguiente manera. Así. Cuando yo estaba accediendo a un diccionario y yo quería acceder a la llave, lo único que ponía era corchetes cuadrados y le ponía el nombre de lo que yo quería y funcionaba. Bueno, como un data frame viene de un diccionario, va a ser lo mismo. Yo aquí le voy a poner nombre y me va a poder dar la columna que yo quiero. Excelente. Si yo le pongo la edad, me debería dar la columna que yo quiero. Excelente. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer algún filtrado? Únicamente me gustaría mi base de datos, y veamos acá, para las personas que tienen más de 25 años. Eso va a ser bastante sencillo y es cuando empieza a ser muy útil los data frames. Entonces veamos acá, vamos a ponerle esto, vamos a quitar el print para que sea más claro. Lo que yo le estoy diciendo es, quiero un data frame que sea el data frame donde las edades son mayores a 25 años. Y en este caso me va a dar simplemente donde la edad es 30. Si yo le pongo acá menores a 25, me va a dar donde la edad es menor a 25. Menor igual a 25 me va a dar justamente los que tienen menor igual a 25. Yo lo puedo hacer de otras maneras. Por ejemplo, ¿qué tal si yo únicamente quiero las personas que vienen de Madrid? Entonces sería, dame el data frame sobre mi data frame donde la ciudad es exactamente igual a Madrid. Bien, en este caso me va a dar únicamente este elemento. Y esto es bastante útil porque así nosotros podemos hacer un filtrado igualito que en SQL. Dame todos los elementos. Entonces vamos a hacer cómo sería en SQL esto. Entonces sería select todo from data frame
tal que edad es mayor o igual a 25. Ok, entonces es lo que estamos haciendo. Simplemente estamos haciendo un filtrado como en SQL. Dame todo de la data frame tal que la edad es menor o igual a 25 años. Excelente. Es simplemente una manera diferente de hacer queries, pero es bastante sencilla. Ok, vamos a seguir avanzando. Aquí nosotros podemos seleccionarlo por nombres y columnas específicas. Entonces esto es bastante útil, vamos a ponerlo acá. Si nosotros ponemos esto acá, bien, el primero lo que me está diciendo es, tú puedes seleccionar por etiqueta. Entonces simplemente dame, en este caso le estoy diciendo, dame de la primer renglón el nombre. Pero también lo puedo hacer por índice. Ambos me van a dar el primer nombre, Ana. Pero aquí vean lo siguiente, yo puedo seleccionar únicamente el primer renglón. Entonces yo podría poner print df.log y aquí le puedo poner el 0 y me va a dar únicamente la primera persona. Vean, me está dando únicamente lo primero porque yo puse log. Ok, entonces si yo quisiera ver el segundo renglón, le pondría un 1 y me va a dar la información de ese segundo renglón. Ok, si yo quiero acceder acá, puedo hacerlo igualito que lo estaba haciendo. Entonces aquí yo podría poner nombre, como si fuese un diccionario, y me va a decir Luis. Ok, entonces es bastante similar a un diccionario. Si sabes utilizar un diccionario, vas a saber utilizar un data frame. No hay pierde. Muy bien, y ahora sí, llegamos a la parte que es un poco interesante, que es la de agregar y modificar datos. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero agregar un dato? Esto va a ser sencillo, bastante sencillo. Lo que yo voy a hacer es, simplemente le voy a agregar, si yo quisiera agregar una columna a mi base de datos, lo puedo hacer como si yo estuviese agregando una llave, igualito a agregar una llave. Data frame, y le pongo cómo quiero que se llame la columna, y luego cuáles quiero que sean los elementos de mi columna. Entonces vamos a hacer esto, simplemente ponemos esto de aquí, como si estuviésemos agregándolo a un diccionario, es sumamente similar. Y cuando yo quiera ver cómo se ve mi data frame, lo único que tengo que poner es data frame, y va a aparecer ahora con esta información. Excelente. Bien, entonces si yo quisiera modificar una columna existente, vean aquí lo que está intentando hacer es agregarle la edad. Entonces quieren agregarle la edad de más 1. Entonces lo único que haría es que está diciendo, vamos a sustituir, vamos a ponerle def edad, simplemente va a ser lo que sea que ya tienes en edad, vamos a ponerlo nosotros entre 10, más para que sea muy obvio lo que estamos haciendo. De por sí ya no vamos a estar utilizando esa base de datos. Vamos a ponerle data frame, y en este caso vean que aquí dividió la edad entre 10. Ok, vamos a ponerlo por 10, simplemente para que se regrese. Bien, y ahora sí, vamos a dejarlo como en el ejemplo de ChatGPT, más 1. Ok, muy bien. Entonces, esas son algunas de las cosas que podemos hacer. Son bastante básicas, bastante básicas, pero lo que me gustaría hacer es, todo esto lo vamos a ver en... Todo esto lo vamos a estar haciendo en videos posteriores. Lo que me gustaría hacer es mostrarles un ejemplo de cómo nosotros podemos manipular estos archivos ya desde Visual Studio Code. ¿Ok? Entonces ya nosotros estuvimos utilizando este tipo de cosas con TXT, pero ahora vamos a hacer un archivo con pandas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es importar pandas. Le vamos a poner importar pandas. Muy bien. Importar pandas. Entonces aquí voy a poner import pandas as PD. Muy bien. Ahora, lo siguiente que me gustaría hacer es, vamos a crear nosotros un data frame, pero nosotros vamos a estar ya trabajando con un archivo real. En este caso yo voy a crear un archivo que se llama data.csv. ¿Qué significa CSV? CSV es lo mismo que un Excel, pero su versión gratuita. Es decir, Excel es un CSV que tiene funcionalidades extras y por eso te lo venden así. En este caso yo voy a crear aquí un CSV, que va a ser mi base de datos. Yo le voy a poner name, le voy a poner age, le voy a poner sex, le voy a poner wage y le voy a poner, vamos a ponerle education, cuántos años de educación tiene la persona. Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Voy a poner Jonathan, 26, vamos a ponerle male, vamos a ponerle que gano 15,000 pesos y vamos a ponerle de educación, vamos a ponerle que tengo son 6 años de primaria más 6 años de secundaria y preparatoria, son 12, más 4 años de licenciatura, son 16. Entonces, 16 años de educación. Okay, vamos a ponerle aquí Joshua,
tiene 21, es masculino, vamos a poner que gana 2,000 pesos, pero tiene únicamente 13 años de educación. Y luego vamos a poner Sofía, 23, femenino, vamos a ponerle que gana 10,000 y tiene 16 años de educación. Ok, perfecto. Entonces nosotros aquí tenemos un poco de información para nuestro archivo. Lo que yo voy a hacer es abrir este archivo con pandas. Entonces voy a hacer lo siguiente. Mi data frame va a ser exactamente pd. Pero en vez de poner data frame, lo que yo voy a poner es read csv. Quiero leer un csv. Y el archivo que voy a leer es data.csv. ¿Ok? Voy a leer ese archivo. Vamos a intentar imprimir ese archivo para ver cómo se ve. Entonces vamos a poner print data frame. Muy bien. Vamos a verlo. Y en este caso tarda tantito porque está importando pandas por primera vez. Pero en este caso veamos que aquí me está dando justamente mi data frame. Ahora, yo quiero crear una manera en la que yo pueda agregar más datos a mi data frame, por ejemplo. Entonces vamos a crear aquí una función y se va a llamar addObservation. Entonces vamos a intentar agregar la observation. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a agregar justamente un diccionario o una información que se llama data. Y lo que yo voy a hacer es poner, ok, data frame va a ser igual a dataframe.append data, y quiero que ignore el índice. Y luego lo que voy a hacer es imprimir este data frame. Excelente. Entonces eso es lo único que quiero hacer. Bien, entonces ahora vamos a poner una función que va a ser para obtener la información. ¿Ok? En este caso, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. A mí me gustaría saber cuál es el name. Voy a hacer esto igual a un input enter name. Me gustaría saber cuál es la age. Me gustaría saber cuál es el sex. No, me gustaría saber. Vamos a poner enter sex. Me gustaría saber cuál es el wage. Y finalmente me gustaría saber cuántos son los años de educación. Y después me gustaría saber que esta data va a ser igual justamente a este diccionario. Y aquí, una disculpa, esto va a ser una lista. Tenemos con name, age, sex, wage, education y data. Y education, así. Y lo que vamos a hacer es regresar esta data. Muy bien. Entonces vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si esto funciona aquí. Lo que voy a hacer es justamente llamar a la función getData y después voy a llamar a la función addObservation de data. Vamos a ver si esto funciona. Aquí, esto lo tengo que guardar en una variable que se va a llamar data y listo. Veamos si esto funciona. Tengo una función que le va a preguntar acá a la persona todas estas cosas y después lo voy a intentar agregar a mi data frame. Veamos si esto funciona. Vamos a verlo acá en esta terminal. Entonces llamemos a la función. Me imprime lo que yo tengo y vamos a poner aquí Ángel, 25 años, masculino, vamos a ponerle 21,000 y tiene 16 años de educación. Y después me va a dar justamente cannot access local variable when it's not associated with a var, ok. Entonces aquí justamente había que poner una cosa que se llama global data frame. Eso lo va a solucionar. Vamos a hacerlo rápidamente. Ángel, 25, masculino, 20,000, 16. Ok, y entonces nos está diciendo que no tiene el atributo append. Y ok, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Como no está teniendo el atributo append, nosotros tenemos que ponerle la localización en la cual está. Quiero que vean una cosa, y este es un truco que se utiliza en programación. En programación, todo se trata, ser un buen programador, se trata de estar dispuesto a hacer trucos. Vamos a ver cómo se ve este data frame. Este data frame, el normalito, tiene esta estructura, 0, 1, 2. Si yo le pusiera, dame la longitud, ¿ok? Dame la longitud de este data frame. Va a decir que tiene 3. Entonces vean que el data frame va 0, 1, 2. Ok. Siguiente observación. Si yo le pongo dataframe.log,
y le pongo el 2, me va a dar justamente este último elemento. ¿Ok? Ahí está. Por lo tanto, si yo le pusiera el 3 y lo asigno a una lista, realmente lo que estoy haciendo es le estoy insertando hasta abajo un renglón. Por lo tanto, yo puedo hacer lo siguiente. Y aquí nosotros vamos a hacer un trucazo. Vamos a poner data frame, coma, vamos a borrar esto para que sea muy normal. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es poner, en vez de append, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo le voy a poner dataframe.log de la longitud de ese dataframe va a ser igual a data. Entonces es un truco. Veamos si funciona. Me está imprimiendo aquí lo que yo ya tengo, que es mi archivo. Le voy a poner, el nombre va a ser Ángel 25 masculino 20.016. Muy bien, y finalmente me dice, faltó un error. Ok, aquí faltó que yo le dijera cuál es el data frame. En este caso, mi data frame es este, df. Y bien, estoy casi seguro que esto ya va a funcionar. Excelente, entonces aquí nosotros ya tenemos a Ángel añadido. Lo añadimos aquí a nuestra base de datos, pero lo que pasa es que aquí no está. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder hacer que esto se actualice? Bien, es muy sencillo. Solo hay que crear una nueva función que se va a llamar save. Y lo vamos a guardar. Entonces, lo único que hacemos es save data frame, el data frame que queremos guardar, y lo único que hacemos es lo guardas como CSV, el nombre del archivo donde lo estamos utilizando, y que ignore el índice, para que no le ponga un 0 al lado, o sea, para que no añada esto aquí. ¿Ok? Entonces, si nosotros ahora ponemos aquí abajo save data y el data frame que yo quiero guardar, nosotros terminamos y tenemos justamente un código que pregunta nueva información. Vean, y ahora sí lo vamos a poner bien. Ángel 25 masculino 20 1 2 3 16. Y una vez que yo hago esto, observemos que mi archivo data ya también se modificó y tengo este nuevo elemento. Excelente. Si yo lo vuelvo a correr, voy a tener nuevos elementos. Lo padre de esta manera es que yo puedo automatizar todo. Por ejemplo, yo puedo guardar absolutamente todo esto dentro de una función que se llame, vamos a ponerle, def add new element, ¿no? Perfecto. Y aquí lo único que yo le tendría que poner es el data frame que yo quiero correr. Lo ponemos así. Y ahora sí, yo podría aquí hacerle un input al usuario y preguntarle. Entonces le podría poner de que action y le puedo hacer un input que diga ¿qué quieres hacer? ¿Quieres añadir, eliminar, update? Y miren, yo podría poner if action es igual a add, simplemente añade un nuevo elemento. Y entonces yo podría ir creando mi propia aplicación y eso va a ser bastante útil. Aquí puedo crear una cosa nueva. Yo podría poner una cosa que se llame def y vamos a ponerle observe. Vamos a ponerle observe, simplemente imprimirlo. Vamos a ponerle observe a delete. Si es add, quiero agregarlo. Y aquí vamos a ponerle elif action es igual a observe. Simplemente lo voy a observar. Veamos esto. Me va a preguntar, primero que nada, qué es lo que yo quiero hacer con mi aplicación. Entonces vamos a ponerle que yo lo quiero observar, observe. Simplemente lo voy a imprimir, muy bonito. Vamos a ponerle ahora que yo quiero agregar un nuevo elemento. Ya me pone directamente acá. Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle José. Vamos a ponerle que tiene 26. Vamos a ponerle que es masculino. Vamos a ponerle que gana 8.000. Y que tiene 18 años de educación. Y justamente lo añadió. Perfecto. Entonces nosotros podemos ir haciendo aplicaciones así con pandas. Vean que es justamente muy sencillo. Y si nosotros quisiéramos luego hacer alguna operación como clasificarlo o filtrarlo, sabemos que podemos hacer estas operaciones también de manera sumamente sencillas. ¿Ok? Finalmente me gustaría mostrarles que es bastante sencillo hacer gráficas con esto. Entonces si a mí se me ocurriera que yo quiero hacer alguna operación, vamos a ver acá una que se llame def, vamos a poner acá plot wage, ¿no? Yo lo puedo hacer, simplemente elijo la columna que yo quiero graficar y le pongo punto .plot. Entonces aquí vamos a ponerle como plot, ¿no? Y vamos a poner aquí una cosa que diga elif. Perfecto. Entonces si yo corro esto, vean cómo ya esto funciona como una aplicación donde yo le digo exactamente qué quiero hacer. Lo padre de Python
y le pongo que lo quiero graficar. Bien, en este caso me debería dar la gráfica. Pero aquí no apareció, porque lo que tenía que hacer es pedir que se muestre. Entonces aquí tendría que hacer otras cosas, como poner import matplotlib as plt, ok, y poner justamente aquí un poquito más de cosas, poner plt. Y luego poner plt.show. Esto es porque me encuentro en una terminal, pero miren, aquí ya me está mostrando de que más o menos la gráfica. Nosotros luego podríamos pedir que esto fuese un boxplot o que fuese lo que nosotros queremos, pero bueno, lo importante es que nosotros podemos hacer gráficas desde nuestra información de manera bastante sencilla. Bien, entonces este fue el primer video. Vamos a dar profundización sobre varios temas más, sobre cómo podemos manejar datos y trucos más avanzados que podemos hacer con Pandas y con Python, pero espero que esto les dé una buena idea de que por qué Python y Pandas son una muy buena opción para el manejo de datos. Espero les haya gustado mucho y este fue un curso de Zero to Hero.